Entonces vamos en nuestras Biblias a Romanos capítulo 3. Hoy día sí debemos acabar el capítulo 3, Dios mediante, desde el versículo 21. Estábamos hablando acerca de que Pablo, al escribir la carta a los romanos, quiere enseñar lo que significa verdaderamente la ley y cómo es que se alcanza la salvación. Quiere enseñar qué es lo que significa el Evangelio, las buenas noticias, de que la justicia de Dios se alcanza por la fe en Jesucristo. Y para exponer ese punto, primero deja por bien sentado de que toda la humanidad está bajo pecado. Lo habla en el capítulo 1, cómo todos los seres humanos se pervierten y en su perversión prefieren dejar de lado al Creador para dedicarse a adorar a la creación o a las criaturas. Haya la culpabilidad que hay en aquellos que no son judíos, pero a los judíos que se jactan de su judaísmo y de su religión también les cae su rezondrada, porque el apóstol Pablo les deja bien en claro de que siendo judíos y teniendo la responsabilidad de haber recibido la palabra de Dios, de haber recibido la ley, no la cumplen, y al revés, juzgan a los demás y están exigiendo que los demás cumplan la ley, pero ellos mismos no la cumplen. Y en el capítulo 3 estamos leyendo, Pablo había citado un salmo de David, pero inspirado por el Espíritu Santo, donde, bueno, un conjunto de varios salmos en realidad, extractos de varios salmos, donde se establece que desde el punto de vista de Dios no hay nadie justo, no hay nadie que sea realmente bueno, desde el punto de vista de Dios, porque desde el punto de vista humano las cosas las vemos diferente. La perspectiva humana obviamente está empañada por nuestro propio pecado, pues, por nuestra propia forma equivocada de ver las cosas. Entonces habíamos estado leyendo eso la semana pasada con respecto a que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces ahora vamos a continuar a partir del versículo 21, toca ahora desde el versículo 21, pero vamos a remontarnos dos versículos más atrás, o especialmente no, desde el 20, vamos al versículo 20 y de ahí en adelante. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Pablo quiere dejar bien establecido, está diciendo que quede bien claro que por cumplir con la ley y con los mandamientos, por eso nadie va a poder presentarse como justo delante de Dios. Alguien que, digamos, fallezca y se va a la presencia del Señor y le diga, Señor, me tienes que dejar entrar en el cielo porque yo he cumplido con todos los mandamientos. Entonces Dios te va a demostrar de que realmente no has cumplido, que en algo has fallado. Y unos versículos más adelante vamos a leer eso, por cuanto todos han pecado, todos han fallado. Pero entonces, si por medio de cumplir la ley nadie puede ser salvado, nadie puede ser justo delante de Dios, entonces ¿para qué es la ley? Y Pablo nos lo explica ahí en el versículo 20. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por ejemplo, si yo estoy por la carretera y de repente me para un policía actualmente, estoy por la carretera, y el policía se me acerca y dice, Señor, le voy a poner una multa. ¿Por qué? Porque está con las luces apagadas. ¿Qué? No sabía, ¿qué? ¿Por cómo que las luces apagadas si estamos de día? Sí, Señor, pero hay una nueva disposición, una nueva ley que dice que hay que estar con las luces prendidas también de día en las carreteras. Pero yo no sabía, porque usted no sepa no significa que no exista la ley. Aquí está el reglamento. Y como ellos son moscas, ellos son vivos, te sacan el reglamento y dicen, usted ha fallado en esto y en esto y en esto. Uy, pero yo no sabía. Pero aunque usted no sabía, usted ha infringido la ley y le tengo que poner una multa. Y como yo soy cristiano, tengo que decir, póngame la multa, porque yo no le puedo decir, ¿y cómo es? Entonces, me pone mi multa y recibo mi multa por haber andado con las luces prendidas en la carretera de día, y a pesar de que yo no sabía de que había que andar con las luces prendidas. Entonces, infringí la ley, a pesar de que de repente no la conocía, me mostraron y ahora ya sé. Entonces, por la ley, sé en qué he fallado. Pero como me han puesto una multa, entonces, para subsanar mi error, tengo que ir al Banco de la Nación y pagar mi multa.
Entonces voy al Banco de la Nación a tiempo, entonces te hacen un descuento, ¿no? Cuando pagas las multas a tiempo te hacen un buen descuento, entonces quiero pagar mi multa, pero ¿qué pasa si estoy misio? Totalmente misio y no puedo pagar la multa. Digo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y estoy todo preocupado, de repente un amigo mío me ve, oye Fernando, te veo tan preocupado, ¿qué tienes? No, lo que pasa es que me han puesto una multa y no puedo pagarla. No te preocupes, Fernando, dame tu multa. Yo justo tengo que ir al Banco de la Nación y yo te lo voy a pagar. No, no te preocupes, no, lo quiero hacer. La verdad, lo quiero hacer porque te estimo. Bueno, gracias, no lo esperaba. Y tu amigo va, coge tu multa, se va al Banco de la Nación y la paga. Si tu amigo va y paga la multa en el Banco de la Nación, el policía se va a molestar porque otra persona pagó la multa. Los jueces se van a molestar porque otra persona pagó la multa. Lo importante es que fuera pagada, ¿no? Ya fue pagada y ya no debes. Si ya alguien pagó la multa por ti, ya no debes. Punto, ¿no? Algo así, parecido, pero en algo mucho más grande, mucho más importante, mucho más radical, es el tema de la salvación. El apóstol Pablo nos dice que por cumplir la ley nadie va a alcanzar la justicia delante de Dios, pero que la ley es importante. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios? Como me comentó Diego cuando empezamos, ¿no? Sobre qué bueno es saber qué es lo que dicen los testigos de Jehová, qué bueno es saber qué es lo que dicen los mormones y saber lo que dicen diferentes tendencias, porque ¿cómo sabes qué es lo que es correcto? Porque según los mormones, los testigos de Jehová no son verdaderos cristianos, y según los testigos de Jehová, los mormones no son verdaderos cristianos. Entonces, entre una y otra fracción religiosa, y entre uno y otro grupo, y entre una y otra secta, o entre diferentes organizaciones religiosas, uno diría, ¿y ahora cómo sé cuál es la verdad? ¿Cómo sé qué es lo que realmente le agrada a Dios? ¿Cómo sé cuándo Dios de verdad ha dicho tal cosa o cuándo no la ha dicho? Entonces ahí me remito a las Escrituras, a la Biblia, a la palabra de Dios, que Dios nos dejó a través de su pueblo Israel, que Dios inspiró a Moisés y a otros escritores en el Antiguo Testamento para dejarnos lo que tenemos del Antiguo Testamento y luego otros escritores del Nuevo Testamento para que tengamos en una forma tan cómoda la palabra de Dios. Entonces, por la ley, y por la ley se refiere, puede ser una referencia a los mandamientos, a los estatutos, reglamentos, ordenanzas de la ley de Moisés, que son como 600 y pico mandamientos que se encuentran en los primeros libros de la Biblia, especialmente entre Levítico y Deuteronomio, pero se consideraba la ley de Moisés los 5 primeros libros escritos por Moisés. Entonces la ley sirve para eso, para conocer el pecado, o sea que es buena, es útil, es la palabra de Dios. Continuamos en el versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué entendemos por justicia? Porque todos tenemos la idea de lo que es la justicia, ¿no? Bueno, desgraciadamente en algunos lugares cuando hablamos de justicia y pensamos en policías y jueces, no son para nosotros un buen estándar de lo que es la justicia, pero se supone que ellos deberían ser la justicia y la ley, los representantes, los policías, los jueces, las autoridades. La justicia es dar lo que es justo según la manera en que se han comportado las personas. Si una persona se comporta bien y hace cosas buenas, entonces se le premia. Si una persona se comporta mal y hace cosas malas, entonces se le tiene que reprender y de repente castigar. Y si una persona hace daño a otras personas, entonces se tienen que tomar medidas para que no haga daño. Eso es aplicar la justicia. La justicia desde el punto de vista de Dios es ejecutar pues, un acto justo, ya sea de premio o de castigo, según lo que es justo, lo que es razonable, según la equidad, según la rectitud. Dios es recto, Dios es justo, Dios no hace desigualdades, ¿no? Las cosas rectas, bien establecidas. Entonces,
Dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Si nos dice que está testificado por la ley y por los profetas, significa que en los escritos del Antiguo Testamento, que ahí encontramos la ley y los profetas, es decir, al hablar de la ley y los profetas estamos hablando en resumen de todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se testifica, se da fe de la justicia de Dios, de cómo alcanzar la justicia de Dios. Entonces, Pablo cuando predicaba utilizando el Antiguo Testamento, y con el Antiguo Testamento demuestra que la justicia de Dios se alcanza por la fe y no por cumplir con la ley, sino por la fe en Jesucristo, como lo va a decir en un momentito. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, el acto justo de Dios de dar lo apropiado, Dios lo ejecuta por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Porque Dios es un Dios justo, lo hemos conversado en otras oportunidades, pero a la vez es un Dios bueno y misericordioso. Dios es santo, infinitamente perfecto. Entonces Él es infinitamente justo y a la vez infinitamente misericordioso y bueno y perdonador. Por ser bueno, perdonador y misericordioso, no puede dejar de ser justo. Y por ser infinitamente justo, no deja de ser misericordioso y perdonador. ¿Y cómo se halla este equilibrio perfecto en la santidad de Dios? El ser humano le falló a Dios y pecó. Pero Dios envió a su Hijo, quien vivió una vida perfecta y sin pecado. Y Jesús pagó el precio de nuestros errores. Como ese amigo que pagó la multa de su amigo, de repente otra persona no hubieran permitido que les paguen su multa. Dicen, no, yo no quiero que me paguen la multa, pero te la regalo. No, pero no quiero, pero te vas a ir preso. No quiero. Y se va preso. Porque no quiso aceptar un regalo gratuito, una gracia. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Jesús pagó el precio del pecado. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él. Entonces, eso es una invitación universal para todos los que crean en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la invitación está abierta y es para todos, pero es una invitación para la cual no están obligados, sino que el que quiere la acepta. Para todos los que creen en Él pueden alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de creer en Jesucristo. Y la semana pasada habíamos comentado eso, ¿no? ¿Qué cosa es creer en Jesucristo y qué cosa es creer en Dios? Que no basta decir yo creo, porque habíamos comentado también que los demonios también creen y tiemblan. Entonces el hecho de saber que Jesús existe o el hecho de saber que Dios existe no es suficiente. La fe, el creer en Jesucristo significa que pongo mi confianza en Él, que le entrego mi vida, que pido perdón por mis pecados, que le doy las riendas de mi vida, que reconozco su sacrificio en la cruz como el pago de mis pecados y que le reconozco a Él como el Señor de mi vida. Al depositar toda mi fe y toda mi confianza en Él, eso significa que creo en Él. Que lo que Él me dice es verdad. Porque si viene una persona y te dice, oye, te invito mañana al cine. No, no te creo. Pero te invito, vamos mañana al cine. No, no te creo. Total, ¿le crees o no le crees? ¿No? Muchas veces Jesús nos dice cosas, nos promete cosas, pero la gente en general dice, no, la Biblia es bonito, pero no será cierto. ¿Será así? No, no es así. La realidad es otra. Pisa tierra. Y te dicen un montón de cosas que te hacen dudar de lo que Dios dice y de lo que Jesús dice. Total, ¿crees o no crees? Yo le creo a Jesús. Frente a tantas cosas que tanta gente dice, tantas cosas que la gente trata de racionalizar, yo prefiero creerle a Jesús. Frente a tanta confusión, a tantas religiones, a tantos grupos religiosos y a tantas cosas que se dicen, unas contradictorias con las otras, contradiciéndose los unos con los otros, yo prefiero la verdad simple y sencilla del Evangelio y de la palabra de Dios. Y le creo a Jesús. Entonces, la justicia de Dios se alcanza por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él
porque no hay diferencia, dice. No hay diferencia entre todos los seres humanos, Dios no hace diferencias. Dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí hay una verdad doctrinal importante que nosotros sepamos como creyentes cristianos. Es importante que nosotros sepamos que todos los seres humanos han pecado, que no existe un ser humano que no haya pecado. La Biblia lo dice y yo le creo a la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es un ser santo, santo, santo. Y un ser glorioso y que quiere que nosotros seamos partícipes de su gloria. Nos ha creado a los seres humanos para estar en comunión con Él, que es un Dios santo, para participar de su gloria. Es más, nos ha creado para su gloria. Nosotros debemos estar allí, disfrutando de esa gloria. Y esa gloria no es una herencia de una casa grande con piscina. No es una herencia de una propiedad de 10.000 hectáreas. La gloria de Dios en el reino de los cielos es algo inimaginable. Y sin embargo, por medio de la fe en Jesucristo, se nos ha prometido que somos coherederos con Cristo del reino de los cielos. Coheredero con Cristo del Rey de todo el universo. Entonces, qué cosa tan grandiosa. Pero nos dice eso, ¿no? No hay diferencia. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado hace que el ser humano rompa su relación con Dios y pierda el derecho o el privilegio de poder disfrutar de la gloria de Dios. Entonces, lo que está estableciendo Pablo es, dice, todos han pecado y todos han perdido ese privilegio de gozar de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice que por cuanto todos pecaron, ¿a quién se refiere? ¿A los seres humanos que son muy malos? ¿O a la humanidad en general? Ese es el punto de Pablo. Desde el capítulo 1 nos está enseñando ese punto y demostrando que todos los seres humanos están bajo pecado. Obviamente que desde nuestro punto de vista hay escalas. Hay gente que es más mala, gente que es menos mala. Hay gente que es más buena y gente que es menos buena. Y nosotros sí vamos a notar diferencias, ¿no? Si hiciéramos una escala del 1 al 10 en cuanto a quién es más bueno, el más bueno en el nivel número 1 y el más malo en el nivel número 10, de repente en el 10, ¿a quién pondríamos? Por un ejemplo histórico, ¿a quién se les ocurriría poner como alguien malo? Hitler, ya sabía que alguien iba a decir Hitler. ¿Ah? Pinochet. Pinochet. No quiero chocar con... Es lo mismo. Pero bueno, es muy actual, ¿no? Alguien del mismo costal. Pero bueno, hay, claro, a nuestro concepto, ¿no? Personas muy malas, personas capaces de matar a miles de personas con tal de cumplir sus propios intereses. Y en el punto 1, como una persona muy buena, la más buena, bueno, Jesucristo nunca pecó, Él está fuera de la escala, está infinitamente fuera de la escala, pero desde el punto de vista de los demás seres humanos, alguien muy bueno, lo pondríamos en el punto 1, de repente alguien diría Gandhi, Papa Pablo, La Madre Teresa. la Madre Teresa de Calcuta, diferentes opiniones, ¿no?, con respecto a eso. Sin embargo, en la escala del 10 a un 1 llegará hasta aquí, pero la santidad y la gloria de Dios lo colocan más lejos de la luna, más lejos de las estrellas, inalcanzable. Y cuando alguien trata de alcanzar a Dios por medio de cumplir con la ley y cumplir los mandamientos, es tan absurdo como que alguien tratara de saltar y llegar hasta la luna saltando. ¿Alguien puede saltar bien alto? A ver, Diego, que juega tenis. Imposible. Si alguien que haya hecho básquet, por más que salte, pues llegas al techo. ¿Cuánto saltará? 2 metros para arriba, 2,5 metros, 3 metros. Pero nadie podría saltando llegar hasta la luna. Si eso es un absurdo, tan absurdo es que un ser humano trate por sus propias fuerzas de llegar a Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de establecer. Y nos queda claro, y sobre todo ahora que lo leemos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Para qué sirve la ley entonces, todo el Antiguo Testamento? Para mostrarnos que somos pecadores, para mostrarnos que hemos fallado, y de esa manera se nos conduce a Jesucristo. Y en Jesucristo está la solución, en Jesucristo hay salvación.
La justicia de Dios la alcanzamos por medio de la fe en Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En estos versículos estamos encontrando conceptos muy importantes con respecto a la fe cristiana, a la fe básica. Cuando nos hemos empezado a congregar de repente en alguna iglesia cristiana, muchas veces nos dice, oye, lleva el curso de verdades básicas, es importante. Entonces, cuando llevas el curso de verdades básicas, lo primero que te enseñan es acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca de la redención, la justificación, la fe en Jesucristo, y te enseñan algunos conceptos básicos, pero todo eso que te enseñan en verdades básicas está basado en la doctrina que encontramos en la Biblia, obviamente. Se nos dice en el versículo 24, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, de eso se trata. Alcanzar la justicia de Dios, no puedo por mis fuerzas, no puedo por medio de cumplir con la ley de los mandamientos, porque me quedo corto, porque le fallo a Dios, por cuanto todos pecaron. Yo también pequé, ya le fallé a Dios. Pero puedo ser justificado gratuitamente. ¿Qué significa gratuito? Significa gratuito. Gratuito es algo que no tienes que pagar tú, pues. Gratuito es algo que se recibe y que lo puedes recibir voluntariamente, y también si quieres no lo recibes. Cuando alguien te quiere regalar algo, tú puedes recibirlo o no recibirlo. Toma, te regalo mi auto, aquí están las llaves. No, yo no soy merecedor de eso. Pero toma, te estoy dando mi auto, es tuyo, te lo doy con la tarjeta de propiedad y todo. No te creo. No, y te pones en un plan incrédulo totalmente. A veces las personas se ponen así con la salvación de Dios. Jesucristo te dice, te doy mi salvación y te justifico gratuitamente. No, Señor, déjame que yo me esfuerce cumpliendo los mandamientos. No te metas. Espérate a que me purifique. Cuando me purifique me voy a acercar a ti. Y tratamos de vivir por medio de una religión, tratar de sentirnos justificados, sentirnos con la conciencia tranquila delante de Dios. Entonces, yo sé que le fallo, yo sé que hago esto, yo sé que hago lo otro, pero ahí estoy haciendo mis donaciones, ahí estoy cumpliendo con esto, ahí cumplo con lo otro, y ya me empiezo a tratar de intelectualmente sentirme un poco mejor ante Dios. Pero Jesús te dice, tú no tienes que pagar nada. Es más, hagas lo que hagas, no vas a llegar. Pero yo te regalo mi salvación. Si la aceptas, tienes entrada al cielo. ¿Quieres o no quieres? ¿Quieren o no quieren? Todos queremos el regalo gratuito de la salvación. Ahora, ¿qué creen que opina Dios de alguien que no quiere aceptar el regalo de su Hijo Jesús? Un desprecio. Un desprecio, un menosprecio. Exactamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia justamente es eso, es la característica de Dios de querer ser bueno. Él es infinitamente justo, pero es infinitamente bueno. Entonces, como es justo, la paga del pecado es muerte. La vamos a leer más adelante cuando lleguemos al capítulo 6. Pero dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es justo. Lo justo es que nadie alcance su gloria, porque todos han pecado. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia. Como Él es bueno, Él quiere regalar la salvación. Pero alguien tiene que pagar. ¿Y quién va a pagar? Jesús ya pagó. El precio que pagó Jesús fue altísimo, muy alto. Tan alto que cumplió satisfactoriamente lo que todos los seres humanos necesitarían. Si todos los seres humanos de toda la historia de la humanidad pudieran entrar al cielo, entrarían por el sacrificio de Jesús. Pero se aceptan esa bendición, se aceptan voluntariamente ese regalo. El precio pagado fue suficiente. No necesitamos añadirle nada al tremendo precio que pagó Jesucristo. No puedo yo añadir algo que fue pagado de forma completa. Si la multa que me pusieron por andar en la carretera con las luces apagadas de día, porque es la nueva ley, si me pusieron una multa y mi amigo la pagó, no necesito yo ir, ¿sabes qué? Voluntariamente quiero pagar 5.000 soles más de multa. No, ya pagaste la multa completa, ya está pagado el precio completo, ya eres libre. No tienes que irte preso por no pagar tu multa.
El precio de la redención fue perfecta y completa y satisfactoriamente pagada por Jesús. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, antes de fallecer, un poquito antes de expirar, dijo: hecho está. Todo está terminado, todo está cumplido. El precio fue pagado, hecho está. No hay nada que le podamos añadir. Simplemente lo que podemos hacer es recibir el regalo, y ahora que lo he recibido, estoy tan agradecido con él que quiero caminar de una manera que le agrade. Porque si realmente he recibido el regalo de la salvación y amo a Dios, entonces no voy a querer continuar caminando de una manera que le ofenda, de una manera que lo agreda, de una manera que le haga sufrir, que le haga doler su corazón. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención muchas veces la escuchamos, ¿no? Redención, redimir. Pero entendemos que redención significa volver a comprar algo que ya te pertenecía. Era algo que se acostumbraba mucho en las costumbres judías. A veces tenías tierras, pero de repente llegaba un tiempo en el cual la situación te iba mal, no podías seguir cultivando y necesitabas dinero apremiantemente, entonces tenías que vender tu tierra. Pero al vender tu tierra te quedabas sin nada. En la ley judía había unas aclaraciones que te permitían que después de cierta cantidad de años tú tuvieras derecho a volver a comprar tus propias tierras. Creo que al 7º año. Entonces, pasado un tiempo después de que tú que habías vendido tus tierras, si tú juntabas el dinero tenías el derecho a volver a comprar tus tierras para no quedarte con nada. Es decir, el derecho a redimir, a volver a comprar lo que era tuyo. Lo mismo sucedía a veces con el derecho de esclavitud, cuando en el libro de Ruth, Ruth era la moabita que se casó con un israelita, con un judío, y su esposo murió, y después fueron hacia la zona de Belén, porque eran antecesores de David, antecesores de Jesús, y Ruth conoció a Booz, pero Booz, antes de tomarla a Ruth como esposa, dijo: hay un familiar cercano que tiene derecho a redimir, que tiene derecho a comprar las tierras del fallecido. Y entonces habló con ese personaje, pero al personaje le dio a entender de que se tenía que hacer con la esposa y con todas las obligaciones. Entonces el pariente cercano no quiso saber nada. Como ese pariente había renunciado, entonces Booz fue el que redimió, porque Booz también era pariente, el siguiente pariente cercano que tenía derecho. Con respecto a la humanidad, Dios creó todo el universo, Dios creó el planeta Tierra, Dios creó al ser humano. Todo le pertenece al Señor. Y Dios le dio al ser humano el derecho y la potestad de sojuzgar todo lo creado, de tener señorío sobre la creación. Pero el ser humano, en su libertad, perdió ese señorío cuando desobedeció a Dios y obedeció al diablo. El día en que el ser humano pecó, perdió el señorío que Dios le había dado sobre este planeta Tierra, y Satanás tomó ese señorío. Ese señorío Satanás lo ha tenido durante mucho tiempo, y por eso Jesús le decía el príncipe de este mundo, o el Dios de este siglo. Sin embargo, cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, ese sacrificio perfecto fue el precio pagado también para volver a comprar el título de propiedad del planeta Tierra. Y por eso es que en el capítulo 5 de Apocalipsis, ahí se ve que el Cordero Inmolado es el único que tiene derecho a desatar los sellos, porque Él ha redimido con su sangre, ha comprado, ha vuelto a comprar. En el caso de nuestra redención, que es en Cristo Jesús, significa que nosotros fuimos vendidos al pecado, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos vendidos al pecado, pero Jesucristo vino al mundo, derramó su sangre en la cruz y pagó el precio para volvernos a comprar para Él y para Dios. Sin embargo, nosotros necesitamos tener un acto voluntario de aceptar lo que Jesús hizo. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención
que es en Cristo Jesús. La redención se nos dice aquí en Romanos y se nos dice en la Biblia que es en Cristo Jesús. Es decir, la posibilidad de ser comprados, de que se pague el precio de nuestros pecados y que seamos justificados ante Dios, esa posibilidad es en Cristo Jesús. ¿Puedo ser redimido en otro? ¿Otra persona puede pagar por mí? No, porque el único que nunca pecó fue Jesucristo, y por eso fue el único capaz de sacrificar su vida de manera perfecta ante el estándar de Dios. Nadie más. Y la Biblia lo deja bien en claro. En Hechos de los Apóstoles, Hechos 4:12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no hay salvación en otro, solo en Jesucristo. La redención es en Cristo Jesús. La redención no es en otro ser humano. Pueden haber habido seres humanos muy buenos. Mira, en la escala, nos olvidamos de mencionar San Pedro, San Pablo, la Virgen María, en la escala que habíamos dicho, ¿no? De quién era el más bueno, quién es el más malo. Pero aún así, nadie se nos ha dado como alguien por medio del cual tengamos la redención, para tener salvación, para poder entrar al reino de los cielos. Solamente en Cristo Jesús, únicamente en Jesús. En 1 Timoteo, en 2 Timoteo, en Timoteo, el apóstol Pablo nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Es por medio de Jesús. Versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Entonces, como les decía, acá hay varios conceptos, ¿no? El concepto de la expiación, el concepto de la propiciación. Propiciación podemos tomarlo como suena la palabra, que algo sea propicio, favorable. En el Antiguo Testamento, Dios estableció el tabernáculo por medio del cual se simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo, una carpa gigantesca que los israelitas llevaban por el desierto cuando caminaron hacia la tierra prometida. Y en el tabernáculo había el atrio externo, pero el tabernáculo en sí era una carpa santa, consagrada, que tenía dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes a ministrar, y ahí se encontraba la mesa con los panes de la proposición y el candelabro, el menorá, el famoso candelabro y el altar de incienso. Y al medio, entre el lugar santo y el lugar santísimo, una cortina bien gruesa que era el velo, y nadie podía ingresar al lugar santísimo. El único autorizado a ingresar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, quien solamente una vez al año entraba con el sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo. Una vez al año se sacrificaba un cordero sin mancha, y la sangre de ese cordero se llevaba adentro del lugar santísimo, y en el lugar santísimo se encontraba el arca del testimonio, un cofre todo revestido en oro, y ese cofre tenía adentro las tablas de la ley, la vasija con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Eso ya lo vamos a ver en otro momento. Y encima del cofre una tapa, y en esta tapa habían dos querubines, y todo revestido en oro, dos querubines con sus alas extendidas hacia adelante, y con los rostros así hacia adelante, y el sacerdote venía, y en medio entre los dos querubines, ahí echaba la sangre del sacrificio, y ese lugar, esa tapa encima del arca, se llamaba el propiciatorio, y es en el propiciatorio que al echar la sangre del sacrificio se ejecutaba la expiación de los pecados del pueblo. Es decir, los pecados eran perdonados, pero por un año. Después de un año lo tenían que hacer de nuevo. A diferencia que Jesucristo, que derramó su sangre una sola vez y para siempre. ¿Para qué? Para que Dios sea propicio y favorable hacia nosotros. Porque cuando nosotros nos acercamos a pedir perdón a Dios, Dios dice: mi hijo Jesús pagó por ti. Entonces yo voy a tener misericordia de ti. Yo te voy a entregar mi gracia, yo te voy a dar salvación. Continuamos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto también me hace recordar una parte del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan Israel esclavizado en Egipto y las 10 plagas de Egipto? Y la 10ª plaga en Egipto, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y cuando Dios iba a mandar esa 10ª plaga, Dios instruyó al pueblo para que sacrificaran un cordero en una noche específica. Sacrificaran un cordero,
y que la sangre de ese cordero la pusieran en un recipiente, y que los israelitas, todos los israelitas en sus casas, untaran con un manojo de hisopo, que eran unas ramitas, untaran esa sangre del recipiente y untaran la parte de arriba, el dintel y los postes de la puerta de las casas, y untando arriba y a los costados, más la sangre abajo, arriba y a los costados, nos hace recordar algo, ¿no? Y de tal manera que cuando pasó la plaga, pasaba por alto las casas que estaban cubiertas con la sangre, y todas las personas que estaban dentro de esa casa no eran afectadas con la plaga, no porque fueran muy buenas, sino porque estaban cubiertas por la sangre, al margen de cómo fueran las personas que estuvieran dentro de la casa. Y así Dios estableció que por medio de la sangre de Cristo fueran pasados por alto nuestros pecados. Es decir, nos arrepentimos, pedimos perdón, la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia, y para Dios ya no hay pecado en nuestra vida. Borrón, limpios, perfectos, puros y santos ante Él, ante sus ojos. Qué lindo es lo que hace el Señor por nosotros. ¿No te sientes contento de que Dios pase por alto tus pecados, todos los errores que hayas cometido en tu vida, aún los más graves? En su paciencia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios quiere dejar en claro que Él es quien es justo y es Él el que justifica. El ser humano es fallute, el ser humano le falla a Dios, el ser humano es errático, pero en Cristo podemos alcanzar la justicia de Dios. Pero Dios estableció que fuera de esta manera para que quede en claro que es Él el que es justo y es Él el que justifica. No es el ser humano justo por sí mismo. El ser humano por sí mismo le falla a Dios. Dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La jactancia, el ser humano tiende a jactarse. Cuando el ser humano hace cosas buenas para Dios, se siente muy buenito. Hoy día he sido muy bueno, hoy día he dado limosnas, hoy día he orado 3 veces. Qué bueno que soy. Me estoy portando cada vez mejor. El Señor tiene que darse cuenta de esto. Entonces el ser humano tiene esa tendencia a hincharse. Y cuando el ser humano hace cosas espirituales buenas y otros le reconocen, oye, el hermano Fernando, mira cómo ora, postrado en el suelo, de rodillas, con el rostro en el suelo. Qué santo es el hermano Fernando. Y yo los miro a los demás, pero aprendan de mí. Y me hincho en mi orgullo, porque me siento muy espiritual. Y me siento muy espiritual, pero en realidad estoy siendo muy carnal, porque me gustan los elogios, me gusta sentirme superior a los demás. Ese es el problema, y por eso es que Dios, conociendo la condición humana, Dios estableció que nadie se pueda salvar por hacer buenas obras, para que no haya jactancia. ¿Dónde queda pues la jactancia? ¿Por las obras de la ley? No, queda fuera, queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? Por la ley de la fe. Entonces es por fe que se alcanza la salvación. Concluimos, versículo 28, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión. El hombre es justificado ante Dios por la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Eso significa, ¿cómo puede una persona ser salva, tener vida eterna y entrar en el cielo? Por la fe en Jesucristo. ¿Qué más? Por la fe en Jesucristo y por bautizarse. ¿Qué más? Por la fe en Jesucristo, por bautizarse y por dar diezmos. ¿Qué más? Por la fe en Jesucristo, por bautizarse, por dar diezmos y por asistir a una iglesia que se llama Calvary Chapel. ¿Qué más? Por la fe en Jesucristo, por bautizarse, por dar diezmos, por asistir a una iglesia que se llama Calvary Chapel y por ponerse casaca roja. ¿Qué más? Nada. A la fe en Jesucristo no se le puede añadir nada. Pero en muchas iglesias cristianas a veces se cae en el error de quererle añadir a la fe en Jesucristo, añadirle. Y dicen, ese no es un verdadero cristiano, porque ese cristiano está predicando en blue jeans. Ese no es un verdadero cristiano. Esa no es una verdadera cristiana porque se tiñe el pelo. Las que se tiñen el pelo no son verdaderas cristianas. Entonces, o sea que para ser cristiano no te puedes teñir el pelo. Estás añadiendo a la salvación, por fe, le estás añadiendo la prohibición de teñirse el pelo. O la prohibición de usar aretes, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia quiere dejar eso en claro.
El evangelio simple, hermoso, gratuito, es: eres salvo por la fe en Jesucristo. Añadirle a eso se convierte en un evangelio diferente, del cual el apóstol Pablo mismo dijo en Gálatas 1:8, y eso sí, siempre tenganlo presente, subrayado o apuntadito, Gálatas 1:8. Mas si nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo viene y les enseña un evangelio diferente, que sea maldito, que sea anatema. Un evangelio diferente, porque los judíos de la época de Pablo querían obligar a que los cristianos crean en Jesús como Señor y Salvador y practiquen el judaísmo. Para poder ganar la salvación tienes que creer en Jesús como Señor y Salvador y tienes que circuncidarte. Entonces ya estás añadiéndole. Miren, por detalles tan tontos, tan pequeños, y Pablo decía: quien añade un poquito, que ese evangelio sea maldito. Y Pablo se ponía bien radical. ¿Qué diría Pablo en nuestros tiempos cuando se le quiere añadir tanto a las condiciones para poder ser salvo? ¿Qué necesito para ser salvo? Es de esto. Y la Biblia te dice: no, cree en Jesucristo, reconócele como tu Señor y como tu Salvador. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Un solo Dios. Pero ¿cómo? Si Dios, el Padre, es Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, ¿no son tres dioses? No son tres dioses. Son tres personas en tal perfecta unidad y unicidad y armonía que son uno en esencia. Un solo Dios, uno en deidad. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, a todos los seres humanos por igual, a judíos y a no judíos. Por la fe justifica a judíos. Si un judío es salvo, será salvo por la fe en Jesucristo, no por cumplir con la religión judía. Y si un no judío es salvo, será salvo por su fe en Jesucristo, no por pertenecer a la iglesia católica o a la iglesia evangélica, o por pertenecer a los testigos de Jehová o a los mormones. La salvación es tanto para todos por igual, por medio de la fe en Jesucristo. Luego dice: ¿por la fe invalidamos la ley? No se invalida la ley. ¿Para qué es la ley? Por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es buena, la ley es excelente. Por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque en Cristo cumplimos la ley. Cuando estamos en Cristo y hemos sido salvados por Cristo y nos da su Espíritu Santo y vivimos en Cristo y vivimos nuestra vida en Cristo, en forma natural cumplimos la ley. Cuando estamos en Cristo, hemos sido redimidos, hemos nacido de nuevo y cambia nuestra naturaleza de manera espiritual, vamos a amar a Dios sobre todas las cosas y vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y en esas dos cosas vamos a haber cumplido con toda la ley. Ya no estamos esforzándonos en cumplir con 600 y pico mandamientos. Entonces, no invalidamos la ley, ni desechamos la ley, ni la dejamos fuera. La ley es importante, toda la Biblia completa, desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, toda la ley, todos los profetas, todo es importante. Y toda ella nos conduce a Jesucristo, y toda la ley da testimonio de que la salvación es por fe. Ya Pablo nos había dicho que el justo por la fe vivirá, citando profetas. La próxima semana, en el próximo capítulo, y mientras avancemos en el libro de Romanos, Pablo va a seguir atestiguando a través del Antiguo Testamento cómo ahí se da, se establece que es por la fe que podemos alcanzar la salvación, y utilizando el Antiguo Testamento, utilizando la ley. Nosotros acostumbramos predicar y hablar de Jesucristo y hablar de la salvación siempre citando versículos del Nuevo Testamento. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y reconoces en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y siempre citas versículos del Nuevo Testamento, y está muy bien. Pero sería fácil para nosotros predicar a otras personas citando versículos del Antiguo Testamento, citando la ley. Pues Pablo lo hace, y eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Lo bueno es que estamos adquiriendo convicción de estos fundamentos básicos de la doctrina cristiana. Somos salvos por nuestra fe en Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos ser expuestos a tu palabra y a estos fundamentos tan importantes que tú inspiraste al apóstol Pablo para que nos abriera las escrituras del Antiguo Testamento y pudiéramos comprender
que no podíamos alcanzar salvación cumpliendo con las leyes, cumpliendo con las ordenanzas y los mandamientos, porque siempre terminamos fallando en una cosa o en otra. Te damos gracias, Señor, porque la salvación no depende tanto de nosotros, porque si así fuera, nunca lo lograríamos. Te damos gracias, Señor, porque tú lo hiciste todo, y porque en ti, sí podemos tener vida eterna, tener paz, y tener la esperanza preciosísima de que vamos a estar contigo para siempre. Y Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Un corazón dispuesto para ti. Te pedimos perdón por nuestros errores. Y reconocemos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.